Hola, bienvenidos a Ser Alegría, yo soy Alejandra y este es el primer video que no es de lecturas, sino de una serie de videos que voy a hacer de diferentes temas. El primero decidí que va a ser del tarot porque me gustaría que estuviera más claro pues de qué hablo cuando hago las lecturas y que uso el tarot de Ángeles de Doreen Virtue. Este es un tema que es bien polémico a veces, pero la idea del video es precisamente eso, como desmitificar, decir realmente qué es, técnicamente qué significa, cómo se usa, cuáles son sus funciones y cuál es su poder y cómo podemos usarlo también en nuestras vidas. Manu, estoy grabando. El video es con Maya Liscano, que es una persona que ha sido muy importante en todo mi proceso, me ha enseñado muchísimo y me ha acompañado mucho. Entonces estoy muy feliz que el primer video sea con ella y que sea ella la que nos explique un poco pues realmente qué es el tarot. Eso es todo, espero que lo disfruten y que quede un poco más claro después del video pues de qué hablo cuando digo que voy a ir a hacer la lectura con el tarot, o que ustedes también sepan si les parece una herramienta chévere para explorar o para preguntarles o pedirle a alguien que también les eche las cartas del tarot. Bienvenidos. Les presento a Maya Liscano. Maya hace parte de todo este proceso, es una persona muy importante y espero que por eso pueda haber muchos videos con ella porque tiene mucha experiencia y mucho conocimiento para compartir con nosotros. Pero hoy vamos a hablar del tarot. Bienvenida, Mayes, y muchas gracias por compartir este espacio y tu conocimiento. No, vale, gracias a ti y a todas las personas que siguen disfrutando de conocer un poco más, ¿sí? Como de quitarse de la cabeza las ideas que no son y darse la posibilidad de crear su propio criterio. Creo que eso es lo más válido y lo más valioso. Bueno, empecemos por quién eres tú, Mayes. Esa es una pregunta que a una persona como yo le es fácil y difícil responder. Yo diría, soy un ser muy mágico, ¿sí? En cuanto a lo que magia es de dejarse maravillar y de hacer cosas diferentes y de intentar cosas diferentes y de arriesgarme a tener una vida diferente que inspire a otras personas. Procuro desde hace muchos años ser mi propio ejemplo y dar ejemplo. Mi propósito de vida en parte es eso. Específicamente esta herramienta del tarot, ¿qué es técnicamente hablando? Voy a dar la explicación de cómo yo lo entendí. Sí. ¿Sí? Porque hay las explicaciones más complejas y las más sencillas. Esta es una herramienta, primero que todo es una herramienta que tiene uno o muchos métodos, ¿sí? Y que tiene un propósito. La herramienta tiene una estructura definida y son una serie de tarjetas o tablillas, que eran originalmente, con una serie de símbolos, signos, imágenes, códigos que contenían una definición, explicación, que bajo un contexto podían dar una respuesta. Esas tablillas vienen en una estructura definida. La estructura definida es que el tarot tiene dos secciones, los arcanos, que traduce misterio, y son los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son del 0 al 21 y representan las vivencias, los arquetipos más relevantes que los seres humanos podemos llegar a jugar, como un juego de roles, llegar a jugar o a interpretar a lo largo de nuestra existencia. Entonces son estos arquetipos, pero también pueden ser eventos muy relevantes, que son genéricos, por decirlo de una manera muy condicionada, genéricos para toda la humanidad. Ellos tienen la nomenclatura del 0 al 21, o sea, son 22, y luego vienen los 4 mazos, que son los arcanos menores, o sea, los misterios menores, que cada mazo es muy similar a los que conocemos en una baraja común. Están las copas, están los bastos, están las espadas y están los oros. La diferencia es que no son el As al 10 JQK, sino digamos, pues estoy mezclándolas, pero como para dar un ejemplo, sino que las figuras de la corte, que son las personas que finalizan cada uno de los mazos, son 4, la sota, el caballero, la reina y el rey. Entonces estos arcanos menores
van a hablarnos de pequeñas partes de procesos de desarrollo, de autodescubrimiento, de autoconciencia, de riqueza, de prosperidad, que las personas, de nuevo, son temas genéricos, o sea, son universales, más que genéricos, universales, por los que las personas podemos estar en determinado momento de la vida. Eso es lo que constituye un tarot. Si existe un deck de cartas, es decir, un mazo de cartas que no tiene esta estructura específica, no se considera un tarot, porque existen otras interpretaciones que le varían la estructura, pero el tarot como tal siempre mantiene esa estructura, independiente que el autor interprete el nombre del mazo. Es decir, hay mazos donde no son los 4 mazos comunes, sino son los 4 elementos o las 4 estaciones, ¿sí? ¿Y cómo se usa el tarot? Wow, creo que formas de usarlo como hay personas creativas en el mundo. Creo que antecede un preámbulo necesario, y es con responsabilidad. Esa sería la mejor manera de explicar cómo se usa el tarot. Si bien técnicamente ya explicamos lo que es en su segmentación y como en su caracterización, también tiene un propósito, y el propósito, ha habido durante mucho tiempo la creencia que se usa como una herramienta de adivinación. No es técnicamente cierto, o no es únicamente la razón. El tarot tiene una lógica que lo que busca es actuar como un Excel. Sí, está perfecto. Como un Excel, como una tabla de probabilidad y estadística de Excel, que te habla que si la persona ha venido tomando ciertas decisiones en su vida, la proyección del destino más evidente o con mayor probabilidad de manifestarse es este o este o este. La forma de barajarse, el método que utilice, el tipo de tirada que utilice, le ayude a comprender como si fuese un mapa y a interpretar lo que es esa tendencia a futuro, o lo que fue la interpretación o la resignificación de una situación en el pasado, o las diferentes opciones que existen para llegar a un lugar o para desviarse de un lugar, de manera que el consultante tenga suficiente información para ejercer su libre voluntad. A eso me refiero cuando me refiero a responsabilidad. Es responsabilidad de quien está tirando unas cartas de tarot, así se dice, interpretando, porque la interpretación sigue siendo, si bien puede ser transmitida para quienes tienen un don, puede ser aprendida para quienes quieren desarrollar una habilidad, indiferente a eso, tiene un grado gigante de responsabilidad, porque esa interpretación continúa siendo subjetiva a ese instante. De acuerdo a ese instante, a ese momento en el que se hace la proyección, la interpretación se hace válida, indiferente si a la otra persona, al consultante, le parece chévere o no, ¿sí? Y la responsabilidad de quien está haciendo la lectura, quien está interpretando, es ceñirse a su intuición o a su habilidad de interpretación para dar la información más verídica y de la manera más empática, pero sincera y transparente, que tenga para aportar a esa persona en su proceso de decisión, comprensión, sanación, desarrollo, cualquiera que sea la razón por la cual está consultando. Hay un sinfín de métodos o de protocolos para llegar al estado de entonces tu carta es esta. Convengamos en que quien se aprende el protocolo y el método también puede decir lo que quiera decir. Es decir, no te garantiza que la persona que te está echando las cartas sabe hacerlo con responsabilidad. Se lo puede estar inventando. Hay personas que leen micromovimientos y saben exactamente qué decirte para que tú digas efectivamente que sí está acertando, y en últimas no están interpretándote una lectura de tarot, están dándote gusto en lo que quieres escuchar. Es buscar que eso se convierta en un elemento que, más que sentido para el interpretante, tiene un sentido para el consultante. ¿Y hace cuánto estás tú desarrollando esta habilidad, este don? Porque sé que lo tuyo es un don. ¿Y qué poder ha traído a tu vida? Hace muchos años. Muchos años. Digamos que hace aproximadamente 20 años o 22 años, yo empecé a entender un poco y a ser más curiosa. Mi madre
ella decía, para procurar entenderme a mí, que yo venía en lenguaje arcaico, ella aprendió tarot para poder entender su hija adolescente tan diferente que era lo que necesitaba. Pues claro, de verlas ahí, de escucharla a ella estudiar, me era difícil no tener esa inquietud. Un poco la indicación de ella fue, sé que usted vino al mundo con algo para desarrollar, no lo busque en los libros, búsquelo acá. Y me regala el mazo de tarot y es ella quien me enseña que la primera responsabilidad de utilizar una herramienta es contigo. He podido llevarla a escenarios tal vez inimaginables para muchos tarotistas, y es a una reunión de gerencia, a asesorar decisiones estratégicas de una empresa, a tomar decisiones financieras, a incorporar esa herramienta en otras técnicas como el coaching, como la sanación, como el design thinking, como los procesos de desarrollo humano, y a entender que la herramienta es una herramienta, como te digo, que es una herramienta de probabilidad y estadística, que uno no debe depender de ella, sino es que cambié de opinión y entonces ahora qué me dice, y ahora qué me dice, y ahora qué me dice. Hay que desapegarse de eso. Y lo siguiente que me ha podido traer el tarot es reconocerme como ser. ¿A qué me refiero con esto? Quien tiene el talento, quien tiene el don, no necesita una baraja de cartas. Quien tiene el don y lo desarrolla y lo vive, lo habita, tiene la capacidad de hacerlo incluso sin las herramientas. Muchas veces el elemento se vuelve un validador para el otro. Y Mysterion, ese es tu espacio. Cuéntanos de este espacio. Bueno, Mysterion es una marca a través de la cual yo elegí desarrollar dos vertientes. La primera es la aplicación de la metodología del diseño a los procesos de desarrollo humano. Y en la mitad de esos procesos, entonces, utilizar las herramientas divertidas que conozco, ¿no? Entonces, las cartas, entonces, las otras que iremos hablando más adelante, y cómo eso aplicarlo o apoyarme en eso para contribuir a otras personas a hacer los procesos. Primero lo apliqué en mí, funcionó, y después entonces empecé a ayudar a otras personas. Tiene la línea de productos. Me sucedió que durante los procesos las personas decían, ay, ¿y dónde está el tarrito para echarme eso? Ay, ¿y dónde está el papelito para anotar eso? Ay, ¿y dónde está el manual de instrucciones? Eso es todo por ahora. Después vendrán más temas con Maya. Es muy importante que de vez en cuando le cuenten si les gusta, si no les gusta, porque quien hace esta labor la hace por un deseo propio, pero también entendiendo que ustedes pueden tener la necesidad de saber un poco más. Y se pueden suscribir también si quieren recibir más videos, más lecturas. Y ya, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. A ti, Magis. Gracias a ustedes también por ver. Los invito a que comenten qué opinan, qué quieren saber, qué otros temas. Y si tienen dudas también para Maya, claro que se las hago saber. Gracias.